Bienvenido a este vídeo de la serie de iniciación a Delphi. En este vídeo lo que vamos a ver es el despliegue de una base de datos a producción. Para ello, lo que vamos a revisar son los tipos de conexiones que podemos hacer a las bases de datos. Y vamos a ver los tres tipos de conexiones que tenemos disponibles, que son las conexiones temporales o transitorias, que son las aplicaciones que hacemos dentro de la aplicación, por lo cual no pueden ser compartidas entre diferentes aplicaciones. Normalmente se llaman conexiones sin nombre. Estas conexiones son adecuadas cuando estamos haciendo, por ejemplo, un prototipado de una aplicación o cuando estamos haciendo una aplicación que requiere que el acceso a base de datos sea muy esporádico, muy de tarde en tarde, y por tanto no necesita mantener una conexión abierta todo el tiempo con la base de datos. Las operaciones de apertura y cierre de las conexiones son costosas en cuanto a rendimiento y para situaciones en las que apenas tenemos que conectarnos con la base de datos, pueden ser adecuadas. Sin embargo, normalmente cuando desplegamos una aplicación que está trabajando contra una base de datos en un servidor, estamos hablando de base de datos en servidor, obviamente, no embebida ni otras arquitecturas diferentes, vamos a necesitar que además esa base de datos se pueda compartir entre varias aplicaciones y para eso vamos a hacer una conexión persistente o lo que se llama una conexión con nombre. Cuando se abren las conexiones se van a poder reutilizar esas conexiones abiertas por diferentes hilos que se conectan a la base de datos. Esto, obviamente, lo que va a hacer es mejorar el rendimiento de la base de datos porque las conexiones se quedan abiertas durante un tiempo y se pueden seguir utilizando una vez que están abiertas. Y obviamente este tipo de conexiones son las adecuadas, por ejemplo, para una aplicación web, una aplicación que tenemos en un sistema empresarial y que hay una base de datos en un servidor o en servidores, en la arquitectura que tengamos, pero que se va a ser compartida por diferentes tipos de aplicaciones. Y por último tenemos las conexiones privadas. Y son privadas porque son únicas por cada instancia o sesión que tiene la aplicación abierta. No se comparten entre usuarios o entre instancias de la misma aplicación. Van incluidas dentro del código y se configuran al ejecutar el código, o sea, en tiempo de ejecución. Son necesarias a veces cuando tenemos que garantizar una privacidad de datos o una seguridad durante una sesión específica y bueno, pues la mejor forma que encontramos de hacerlo es que la conexión sea privada. Pero obviamente en el caso de estar en el código de la propia aplicación es obvio que no se puede compartir esta conexión entre diferentes aplicaciones. Bueno, según cada diferente caso, pues vamos a tener más ventajas o desventajas utilizando unas u otras, pero es obvio que las temporales o transitorias son las que realizamos habitualmente en ejemplos, en prototipado, cosas así, y las persistentes son las habituales dentro de un entorno empresarial. Pues vamos a ir con el primer ejemplo, que es el del tipo de conexión temporal, y vamos a trabajar con Interbase, así que lo primero es saber que tenemos Interbase ejecutándose. Creamos una aplicación VCL de Delphi y vamos a incluir un data module para meter nuestros componentes de bases de datos. Lo primero, vamos a incluir la conexión a la base de datos. Abrimos el editor para la conexión y el driver que vamos a utilizar es el Interbase.
nos aparece, bueno, nos va a pedir dónde tenemos esa base de datos y vamos a decir que tenemos esta de veremos. Fijaros que aquí ya nos está preguntando si va a haber un pool de conexiones o no. En principio no, porque vamos a hacer una conexión temporal dentro de la aplicación. El username, de interface y el password, ¿de acuerdo? Y probamos, nos dice que sí, que vale. Y vamos a hacer un par de cositas en la parte del inspector de objetos de la base de datos. Lo primero es que aquí en el login prompt le vamos a poner que false para que no nos esté pidiendo el password de usuario para conectarse, ni se lo pida a los usuarios una vez que les entreguemos la aplicación. Y luego hay otra opción que es esta de almacenar el uso de la conexión. Vamos a decirle, por defecto nos dice que está en true, que es para que recuerde cuál es la conexión, pero estamos pensando en desplegar, aunque sea una aplicación de tipo prototipo, pequeña, o algo que lleva la conexión metido dentro de la propia aplicación, pero si se la entregamos a un usuario o a otra persona, bueno, pues que no quiero que busque mi C, no sé qué, donde esté la base de datos, sino que se establezca luego la conexión. ¿De acuerdo? Bueno, pues le decimos que sí, que se conecte y a continuación vamos a meter otro componente para recuperar los datos que va a ser de tipo query y bueno, en nuestro caso va a ser de FireDAC. Este componente lo vamos a utilizar obviamente para recuperar los datos. Si lo abrimos, podemos meter aquí algún tipo de comando por el cual filtremos o hagamos un query sobre nuestros datos. En nuestro caso va a ser muy sencillito. Lo ejecutamos, vemos que efectivamente está funcionando y con esto estaría ok. Lo activamos. Y a continuación vamos a meter el driver, ¿vale? De interface y vamos a meter el web cursor, ¿vale? Nos vamos a ir a nuestro formulario, vamos a referenciarlo con respecto a la unidad 2, ¿vale? Que es donde tenemos el módulo de datos y ahora ya en nuestro formulario vamos a lo primero, cargar el data source, ¿vale? Que va a tomar del módulo 1, del módulo que, perdón, del módulo 2, del módulo que tenemos de datos, em, se va a conectar con el query. Vamos a meter un grid para visualizar también nuestros datos. No vamos a complicarnos mucho con el tema de la visualización y tal. Vamos a hacer algo muy sencillito. Vamos a meter también, porque teníamos por ahí un bitmap, así que tenemos un image, lo vamos a colocar por aquí, un poquito más.
¿vale? Así. Vale, da igual, no es lo importante. Vamos a conectar el DB Grid con el data source y el DB Image también con el data source, pero además con el campo este UMP. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya tendríamos nuestro... ¿para qué? Porque si la ejecutamos ahora no vamos a verlo. Para que esto se viera, tendríamos que meter, por ejemplo, un botón, meterlo por aquí debajo, así, ¿vale? Pues ahí vamos a poner que esto sea abrir, ¿vale? Y aquí en el manejador de eventos le decimos que nos vamos a conectar y lo vamos a abrir, ¿de acuerdo? Y con esto ya sí, si abrimos, pues vamos viendo nuestra aplicación. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que cuando hemos venido al data module y hemos hecho la conexión, es importante que no hemos nombrado la conexión. Sí le hemos dado qué tipo de driver es y dónde está la base de datos, pero no hemos trabajado con una conexión de alguna manera nombrada. Para hacer una conexión de tipo persistente, sin embargo, sí vamos a tener que hacer esto. Si nos venimos al Data Explorer, vemos que aquí yo sí tengo aquí un par de conexiones que tienen nombre y se ven en el Data Explorer. Yo puedo venir aquí, entrar y ver las tablas, trabajar con ellas, etcétera. Para tener una conexión nombrada, que es la que necesitaríamos para hacer una conexión persistente, hay que crear aquí esa conexión y darle un nombre. Primero voy a venir aquí y voy a copiar el path hasta la base de datos y aquí crearlo es muy sencillo, es venir y crear la nueva conexión. Tenemos que darle un nombre que no tengamos, aparte de los que tenemos con Interbase, tenemos otros muchos nombres, pues con, yo qué sé, pues Access Demo, DB Demos, etcétera, etcétera. Esos nombres no los podemos utilizar, tiene que ser un nombre, por ejemplo, vamos a crear DB ejemplo y nos aparece una pantalla muy parecida a la que utilizamos anteriormente, pero en lugar de utilizar el driver, lo que vamos a utilizar es este nombre que acabamos de crear y le vamos a decir dónde tenemos la base de datos. Por lo que sea, no me lo abre por el mismo sitio. Vale. Bueno, pues es aquí. Le damos la base de datos. Vale, aquí podemos empezar a hacer modificaciones. Por ejemplo, podemos querer tener un pool de conexiones, ¿de acuerdo? El protocolo aquí obviamente no va a ser local, va a ser un protocolo TCP/IP. Le tendremos que dar un servidor, pues 127 punto y 0.0.1 y así siguiendo para indicarle dónde tenemos nuestro servidor ya no en local, sino instalado en algún servidor de la organización.
¿De acuerdo? Este es el cambio principal que tenemos que hacer. Bueno, una vez que le diéramos la dirección de nuestro servidor, cuando distribuyamos nuestro ejecutable, tendremos que entregar esta configuración y eso, ¿dónde lo vamos a tener? Lo vamos a tener en el fichero en que se define la conexión. Yo para que me funcione, porque no tengo este servidor aquí, estoy en local y no tengo esa conexión al servidor, la voy a poner como local, pero aquí obviamente debería de estar esa conexión TCP/IP o bueno, a que me conecte con el servidor de turno. Pero eso sí, voy a utilizar una conexión nombrada. Bien, una vez que tenemos nuestra conexión nombrada, nuestra aplicación va a funcionar exactamente igual, ¿de acuerdo? Pero ahora con esta conexión nombrada tenemos que ir al fichero de configuración de las conexiones que si no sabemos dónde está y venimos al FireDAC Explorer nos va a decir aquí dónde lo tenemos, ¿de acuerdo? Este es el fichero donde están las conexiones definidas y vamos a encontrar un fichero de este estilo donde tenemos, pues por ejemplo, está el employee, que está con Interbase, que el protocolo en este caso, tal, bueno, u otras. En el caso de que estemos trabajando con un servidor, en lugar de tener una conexión donde indiquemos la dirección de la base de datos, lo que vamos a indicar es dónde está, en lugar de en C y decirle dónde está el fichero, pues esta es de SQL, pero sería igual qué tipo de conexión, si es TCP/IP, dónde tenemos que ir a buscarla, etcétera, etcétera. Y luego, lo que tenemos que copiar es solo nuestra conexión, esta de dev ejemplo, únicamente, y este fichero con el mismo nombre, en principio no lo cambiamos para nada, guardarlo junto con nuestro ejecutable. Si distribuimos el ejecutable, donde esté el ejecutable tiene que estar este fichero ini. Si este fichero ini está en un servidor, etcétera, obviamente vamos a poder compartirlo entre diferentes aplicaciones. Y además tenemos que tener en cuenta que una vez que tenemos este fichero ini distribuido junto al Alexa, yo ahora estoy haciendo todo en local, pero esto se podría estar hecho en un servidor, hay que tener en cuenta que a partir de este momento, en diseño, vamos a trabajar con ese fichero ini, es el primero que va a encontrar, el que está junto al ejecutable. Ya no vamos a trabajar con este de aquí, ¿vale? Cuando estemos en esta aplicación, trabajando solo en esta aplicación, obviamente, no va a coger este, sino va a coger el otro. Tenemos aún otra opción para trabajar con estos ficheros de configuración de las conexiones para las conexiones de tipo temporal y es trabajar con este FireDAC Manager. Hemos creado una copia del proyecto, un proyecto diferente que hemos guardado como y lo hemos cambiado y le hemos incluido simplemente en el módulo de datos este componente de FireDAC Manager. ¿Qué nos permite? Pues obviamente en tiempo de diseño podemos indicarle qué fichero de configuración de conexiones queremos utilizar. En este caso le hemos indicado el mismo que el de la aplicación original, ¿vale? Con lo cual las dos aplicaciones, la original y esta copia,
estarían utilizando el mismo fichero de configuración y obviamente, bueno, pues en principio todo funciona de la misma manera. Eso no tiene mayor tema. Pero estas dos aplicaciones estarían compartiendo el fichero ini y lo gestionaríamos desde este componente. Es el mismo componente en donde si vamos a crear una conexión de tipo privado, podemos incluir aquí el código para la conexión de tipo privado. Hay que tener en cuenta que en estas conexiones ya no estaríamos obviamente utilizando este fichero ini porque no estaríamos utilizando ningún fichero ini. De hecho, esto lo que tendríamos que quitar, incluiríamos el código, no compartiríamos, porque aquí sí que ya no es que podamos o no tener un pool de conexiones, tenemos que tener un pool de conexiones porque lo que estamos queriendo con una conexión privada es que cada conexión tenga una conexión propia a la base de datos. Cada instancia de la aplicación tenga una conexión propia a la base de datos, no compartiríamos este INI e incluiríamos el código aquí. Tenemos aquí un código de ejemplo en la página de la wiki de Embarcadero, donde nos muestra cómo sería el código para un tipo de estas conexiones privadas que, bueno, meteríamos en el FileAct Manager, en el componente de FileAct Manager. En este caso, pues bueno, este es para SQL, pero se le indica qué tipo de driver se está utilizando, cuál es la instancia de la base de datos, el usuario y password para conectarse, pues la dirección IP donde está el servidor y bueno, algunos parámetros más. Y con esto crearíamos la conexión privada, que es muy parecida a la temporal en cuanto a parámetros, pero completamente diferente en cuanto a utilización.